Biblias en el libro de Hechos. Seguimos, ¿no?, en nuestro estudio verso por verso en este libro que para mí ha sido una bendición enorme a ver cómo Dios estaba moviendo en la iglesia primitiva. Siempre podemos aprender de los movimientos de Dios, los movimientos del Espíritu Santo, los movimientos de los apóstoles. Y cuando estudiamos el libro de Hechos, podemos ver que Dios ama la raza humana. Dios ama a la gente, no importa su nacionalidad, si eres hebreo, judío, griego, gentil, mexicano, americano, africano, chino, japonés, no importa de dónde, de cualquier nación, Dios ama a la raza humana con un corazón enorme. También no importa lo que hicimos en el pasado, no importa el pecado tan grave que puede ser, homicidio, adulterio, blasfemia, todo lo que hicimos antes del Señor, pues verdaderamente Dios es más grande que eso. Y Dios está más que dispuesto a perdonar y tocar vidas. Es un Dios amoroso. Y podemos ver que el plan de Dios hoy en día es traer personas a Jesús. Podemos ver eso muy claro en el libro de Hechos, que el plan de Dios es traer personas a nuestro Señor Jesucristo. Y podemos ver Dios haciéndolo en una manera sobrenatural. ¿Okay? Hoy vamos a estudiar la historia de un hombre que se llama Cornelio. Y cómo Cornelio fue convertido a Jesús en una manera sobrenatural. Y Dios está obrando en la misma manera hoy en día. Está lloviendo fuerte, ¿no? Wow. Moviendo hoy mismo, trayendo personas a los pies del Señor. Y quiero que tú sepas, si tú nunca has recibido a Jesús como su Señor y Salvador, pues tú tienes que saber que Dios está obrando en tu vida. Dios está moviendo en tu vida en maneras sobrenaturales. Dios está poniendo en ti tal vez este sentir que tú necesitas un cambio en tu vida. Tú necesitas algo y no sabes lo que es. Y vamos a ver en la historia de Cornelio cómo Dios estaba moviendo en maneras sobrenaturales para traer Cornelio a los pies del Señor. ¿Okay? Y vamos a comenzar en Hechos 10, versículo 1 y 2. Por favor, vamos a leerlo, por favor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y obraba a Dios siempre. Ok, este hombre Cornelio no era judío, era romano. Era un hombre que estaba encargado de una compañía llamada la Italiana. Tenía 100 italianos bajo su liderazgo en el ejército de los romanos. Un hombre con influencia. Pero también nota eso en versículo 2, que dice que era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Que aunque no era judío, era un hombre piadoso, un hombre muy temeroso del Dios de Israel. Y no solamente él, también su casa. Él sabía cómo dirigir su casa, ¿verdad? Él y su familia estuvieron piadosos y temerosos de Dios. Y mira lo que dice también. Dice, y hacía muchas limosnas al pueblo. El pueblo probablemente refiere a Israel, que es un hombre que hizo muy generosamente, estaba dando recursos a los judíos. Era un hombre que verdaderamente no tiene mucho derecho con Dios porque no era judío, pero aún así él tenía un corazón por Dios, un temor de Dios, una reverencia a Dios.
y estaba dando limosnas, y dice aquí que y oraba a Dios siempre, que era un hombre que tenía el hábito de la oración. Estaba un hombre que, pues, parece un hombre, un muy buen hombre, ¿verdad? Un hombre que tenía este corazón por Dios. Su familia estaba en orden, estaba generosamente dando, hombre de oración, y era un muy buen hombre, pero todavía él faltaba Jesucristo en su vida. ¿Okay? Y sabemos que siendo una buena persona no es suficiente para salvar a nadie, ¿verdad? Aunque Cornelio era muy buena persona, pero no fue salvo, ¿verdad? Y sabemos que siendo una buena persona no es suficiente. Porque hay unos que dicen, pues yo no soy mala persona, yo no robo, no uso drogas, no tomo, no fumo, no lastimo a las personas, soy una buena persona. Pero déjame decirte que las buenas obras no van a salvar a nadie, no pueden ser salvos por esta manera. También el apóstol Pablo, que miramos en el capítulo antes, era un hombre muy religioso, extremadamente religioso. Y también Pablo, aunque era muy religioso, no fue salvo. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Ahora, verdaderamente también la religión no va a salvar a nadie. Hay personas que dicen, yo soy muy religioso, que yo voy a la iglesia cada semana, que yo fui bautizado como bebé y soy muy religioso, pero sabemos que la religión no va a salvar a nadie tampoco. Ni Cornelio, siendo buena persona, ni Pablo, siendo hombre religioso, ninguno de ellos fueron salvos. Y no sé cuál es su pasado, cuál es su experiencia, pero todos necesitamos Jesucristo. Amén. Todos necesitamos Jesús. Y en este caso, Cornelio tiene un sentir por Dios en su corazón, pero no fue salvo en ninguna manera. Pero Dios hizo el primer trato. Fíjate lo que pasó. Dios hizo el contacto con Cornelio. Él es siempre el iniciador de todo. Leemos versículo 3 a 8, por favor. Mira la visión que él recibió. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. All right, dice que, mira, versículo 3. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9, un ángel de Dios entraba delante. Él estaba y decía, mira, dice a la hora 9, es la hora usualmente cuando los judíos oran a Dios. Él no era judío, era romano, pero aún así, a la hora 9, Cornelio estaba orando a Dios en la hora 9, la hora de oración por los judíos. Cornelio comenzó a clamar a Dios como era su costumbre. No solamente oraba, dice que estaba en ayunos. Un hombre que ayunaba regularmente, oraba regularmente. En la hora 9, el hora de las oraciones de los judíos, Cornelio estaba ahí en oraciones, clamando al Señor. Y Dios hizo contacto con Cornelio, con una visión. Un ángel llegó delante de él. Dios estaba iniciando con Cornelio una relación. También el apóstol Pablo, igualmente cuando él estaba yendo a Damasco para matar los creyentes, ¿recuerdas? Estaba en camino y vio una luz y cayó al suelo. Y Jesús dijo, Saulo, Saulo, es difícil
a pelear contra mí? ¿Es difícil, Saulo? Y Jesús hizo la igual obra con Cornelio. Igual Dios hizo la misma cosa con Saulo. Dios es el que siempre inicia la relación. Es Dios. Con Cornelio, con Saulo. Yo recuerdo mi vida personal. Yo no estaba buscando a Dios. Yo estaba en fiestas, pachangas, drogas, robando carros, peleando con personas, lastimando personas, haciendo maldades. Y Dios llegó a mi vida. Y yo recuerdo que Él estaba como tratando de iniciar una relación conmigo, pero yo no quería. Mi hermana compartió la palabra, personas en las calles compartieron la palabra. Yo dramas de como Dios estaba jalándome desde mi niñez. Yo puedo decir claramente que Él fue el que inició la relación conmigo. No fue a mí. Y yo creo también que en usted también su propia vida, si tú piensas atrás y su vida desde que naciste hasta que llegaste a Cristo, y vas a encontrar que fue Dios quien estaba iniciando la relación contigo. Jesús dijo que nadie viene a mí sino el Padre está trayéndolo, ¿verdad? En igual manera, si tú estás aquí hoy y nunca has llegado a Jesús, tal vez Dios está moviendo en tu vida hoy en día. Tal vez el Espíritu de Dios está moviendo en ti. Tal vez fue Dios mismo que está jalándote a su iglesia porque Él quiere jalarte a Él. ¿Cuántos dicen amén? Yo no creo en coincidencias. Si tú estás aquí hoy y tú nunca has recibido a Jesús, quiero informarte que Dios está moviendo en tu vida. Él está haciendo lo más que Él puede para que tú llegues a Cristo. Dios no va a cruzar la línea. Cada uno tiene una voluntad libre y Él va a hacer lo más que Él puede, pero tú también tienes que hacer su parte. Tú también tienes que abrir su corazón al Señor. Tú también tienes que creer en tu corazón y abrir su corazón a Él. Un artista hizo una pintura famosa. Tenía a Jesús tocando una puerta, la puerta estaba cerrada. Jesús estaba tocando con el deseo a entrar, como dice en Apocalipsis 3. En la pintura Jesús estaba tocando y alguien mirando la pintura llegó y dijo, ya terminaste, pero faltaste algo. Y dijo, pues ¿qué faltó? Y dijo, falta ¿cómo se llama la chapa? Falta la chapa. Y dijo, no es que faltó la chapa. Es que en este asunto la chapa está adentro, nada más. Y Jesús no va a abrir la puerta ni va a tumbar la puerta. Tú tienes que abrir la puerta. Tú tienes que de adentro, cuando Él está tocando a tu vida, tú tienes que abrir la puerta y dejarlo entrar. Porque Él quiere entrar a tu vida y Él quiere cambiar tu vida. Y Él quiere perdonar sus pecados y Él quiere transformar su ser. Dios ama a ti. Y si tú estás aquí hoy y nunca has llegado a Jesús, créeme, Dios está moviendo en tu vida en maneras sobrenaturales. Tú dices, no, es algo natural. No, Dios muchas veces en las cosas naturales, Dios está moviendo sobrenatural en las cosas naturales. Si tú eres un creyente, pues ¿por qué no seguimos? ¿Dónde estamos? Fíjate. Ahora, Dios estaba preparando a Cornelio para recibir Jesucristo con esta experiencia. También el apóstol Pablo pasó lo mismo. Cuando él fue a Damasco, vio una luz y cayó, y Dios estaba preparando a Pablo para recibir Jesucristo en su vida. Pero aunque Dios estaba moviendo en sus vidas, ninguno de ellos fueron salvos por la experiencia. Ellos tenían que escuchar el Evangelio. Y por eso en el caso de Cornelio, Dios dijo a él, manda a Jope por Pedro. Y Cornelio dijo, Simón, no es cierto.
Simón Pedro. Manda a Jope por Pedro. También cuando Pablo vio la luz y tiene su experiencia, Dios mandó un hombre que se llama Ananías. Y dijo Dios, Ananías, ir con Saulo y comparte la palabra, comparte las cosas de Dios. Dios no salvó a Pablo ni Cornelio por la experiencia. Dios nada más estaba preparando sus corazones. Ellos tenían que escuchar el evangelio, porque es la manera que Dios escogió para salvar almas. La gente tiene que escuchar el evangelio. Hay mucha gente que todavía no ha escuchado el evangelio. Hay mucha gente a nuestro alrededor que Dios está moviendo en sus vidas. Dios está preparando sus corazones. Ellos nada más falta alguien para llegar y compartir con ellos las buenas nuevas. Todo lo que falta, gente. Hay gente que Dios ya ha llevado al ras de la salvación. Ahí están ellos. Pero falta este mensajero que van a ir con las personas y van a compartir las buenas nuevas con ellos. Y por eso Dios dijo a Cornelio, envía a Jope. Porque no voy a decir el evangelio a ti y no voy a salvar su alma, sino que alguien viene a compartir la palabra. ¿Estás conmigo? Por eso tú y yo tenemos que llevar la palabra de Dios a personas. Dice como que todo aquel que clama al Señor será salvo. Pero ¿cómo van a clamar en Él que nunca ha escuchado? ¿Verdad? ¿Cómo van a clamar si nadie está hablando? Y por eso yo miro interesante que Dios envió a Ananías, a Pablo, y Dios envió a Pedro a Cornelio para compartir la palabra. Ahora, versículo 9, fíjate qué estaba haciendo Pedro. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Ahora, Pedro estaba en el techo, era un hombre de oración. Durante la oración de Pedro es cuando Dios dio la visión. También cuando Cornelio estaba orando, es cuando Dios dio la visión a Cornelio. Dos hombres en dos diferentes lugares clamando al Señor, y durante la oración llegó la visión, y llegó la visión a Pedro durante su oración. Y la oración es algo muy importante en nuestras vidas. Porque muchas veces cuando estamos orando y clamando a Dios, es cuando Dios nos da visión para nuestras vidas. O es cuando Dios nos da dirección para nuestras vidas. Y cuando tú no sabes lo que debes de hacer, quiero animarte, pasa tiempo en la oración. Ya que está en oración y clamando al Señor, Dios puede iluminar su mente. Dios puede dar una visión para su vida, para su familia, para su ministerio. Los dos hombres en oración y los dos hombres recibieron visión de lo que Dios quería hacer. Ahora vamos a ver la visión de Pedro. Ya miramos de Cornelio, vamos a ver de Pedro. 10 a 16. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. All right, Pedro estaba en el techo, tenía hambre, estuvieron cocinando abajo en la cocina, y Pedro subió al techo a orar y dice que tuvo gran hambre, ¿no? Quería comer, y mientras tenía este hambre estaba pensando y orando. Dice que sobrevino una, ¿cómo se dice? Éxtasis. No estaba dormido, estaba totalmente despierto, pero llegó una visión frente a sus ojos y vio el cielo abierto, descendió una sábana con un montón de animales. Cuando bajó, Dios dijo: Pedro, levántate y come, mata y come. Y Pedro dijo:
Señor, no. Pedro era acostumbrado a decir no al Señor. Cuando Jesús quiere lavar sus pies también, él dijo, no, no, a mí no. Es una contradicción de términos, ¿no? Decir Señor y no en la misma frase. Pero Pedro pues era distinto, ¿no? Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. En esa sábana que bajó, Pedro vio animales que era contra la ley de Moisés, que un hombre judío come esta clase de animales. Cuando Pedro vio los animales, dijo, no, Señor, jamás en mi vida ha comido un animal de esos, jamás. No voy a comerlo. Y Jesús dijo, lo que Dios limpió, dice, lo que Dios limpió, no los llaméis tú común. Ahora, Dios estaba preparando el corazón de Pedro por algo. Dios quería hacer algo y él estaba preparando a Pedro por lo que él quería hacer. Y muchas veces cuando Dios quiere hacer algo, él va a comenzar a mover en nuestros corazones. Cuando Dios quiere que tú haces algo, él va a comenzar a mover en tu vida. Vas a sentir el llamado de Dios. Vas a sentir que Dios está moviendo, Dios está poniendo una carga en mi corazón por algo. Cuando Dios me llamó a venir a México, sentí una carga enorme. Y no es porque yo encanta la comida mexicana, tiene parte que ver, ¿no? Pero no es todo. Es que Dios estaba poniendo esta carga por México y estaba trabajando y recogiendo mexicanos y dando raites y yo no hablaba nada de español, pero ellos hablan poquito inglés. Estaba practicando y comprando Biblias en español, entregándolos y orando por ellos y guiándolos al Señor y sintió que Dios estaba moviendo fuertemente mi corazón a poner el deseo a ir a México, a venir a México a compartir la palabra de Dios. Y es lo que Él hace. Cuando Dios quiere hacer algo, Él va a comenzar a mover en tu vida, en tu corazón, poniendo una carga. Tal vez Dios está preparándote por algo. Tú ya sientes la carga, tú ya sientes la visión, ya sientes que Dios está moviendo en mi vida. Y si tú sientes así, ánimo, es lo que Dios hace, ¿verdad? Dios quiere tocar Cornelio y él comenzó a mover en la vida de Pedro, porque él quería hacer un trato entre los dos, un contacto entre ellos. Ahora, mira, versículos 17 a 22. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta, y llamando, preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, ya 22, ¿no? Ahora, dice que Pedro todavía estaba, ¿cómo se llama? Perplejo, ¿no? Pedro, aunque llegó la visión y vio la visión, pero todavía Pedro no entendía qué significa eso. Dios me dio, levántate y mate y come animales que yo no como. Y en ese proceso, pues 3 veces pasó lo mismo, pero no sé exactamente lo que Dios quiere mostrarme. Y la visión muchas veces comienza así. Dios comienza a mover en nosotros, dándonos visión y una pasión, un entrego por algo, pero muchas veces no entendemos totalmente lo que Él quiere mostrarnos. Sabemos que Dios está moviendo, sabemos que Dios está poniendo algo en mi corazón,
pero no entiendo verdaderamente todos los detalles. Y verdaderamente no vas a entenderlos en su totalidad. Muchas veces Dios nos muestra cosas que Él quiere que hacemos por Él. Se llama visión. Y no vamos a saber el fin si no tomamos los primeros pasos. ¿Verdad? Tenemos que tomar paso por paso. Y los pasos que tomamos, Dios va a comenzar a desarrollar el camino. Pero si no tomas el primer paso, no vas a llegar al siguiente. Estaba hablando con un hombre viernes en una boda y me dijo: Cristóbal, estoy pidiendo mucho y quiero ver mi vida en 5 o 10 años adelantado. Y yo digo, muchas veces no pasa así, brother. Muchas veces pasa que toma pasos de fe, ser obediente paso por paso. En el camino Dios va a abrir puertas y Dios va a dirigir nuestro camino, ¿verdad? Y los hombres llegaron y el Espíritu Santo dijo a Pedro: levántate y ve con ellos. Porque pues este movimiento es de mí. Y Pedro levantó y salió. Él salió en obediencia a Dios. Y Dios hizo algo bien bonito. También tenemos la historia en la Biblia de un hombre que también vivía en Jope. ¿Quién vivía en Jope en el Antiguo Testamento? ¿Alguien? Un hombre se llama Jonás. Y Dios llamó a Jonás desde Jope. Jonás, levántate y ve a Nínive. ¿Recuerdas? A los gentiles, los paganos. Y Jonás levantó y fue en la otra dirección. Jonás no quería someter a la voluntad de Dios en su vida. Aunque Dios estaba moviendo en Jonás, inspirándolo y moviendo y llamando a él a ir a Nínive, Jonás levantó y fue en la otra dirección. Y Dios tenía que tratar con su vida. Dios tenía que llevar a Jonás al fondo del mar, en el vientre de un pez. Hasta que el vientre del mar es cuando Jonás rindió al Señor y clamó a Dios y pidió perdón y fue reconciliado con Dios y fue a Nínive. Pero Pedro, cuando Dios dijo ve, Pedro fue. Qué bonito ejemplo, ¿no? Que seamos obedientes a lo que Dios nos muestra. Tomamos los pasos de obediencia. Ahora, mira lo que pasó. Ya llegó a la casa de Cornelio, versículos 23 y 24. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Mira, Pedro era muy inteligente. Cuando él fue de Jope a ver Cornelio, él sabía que Cornelio era un gentil. Él sabía que los judíos no tienen ningún trato con los gentiles. Era un dicho en los judíos que un gentil nació para ser el carbón del infierno. Ese sentido, dicen que los gentiles fueron nombrados como perros a los judíos. No tienen un trato con ellos. Y como Pedro sabía que Dios está llevándome a la casa de un romano, un gentil, él llevó hermanos de Jope como testigos. Ustedes van a ir conmigo y vamos a ver lo que Dios está haciendo, pero quiere que ustedes sean testigos de todo lo que Dios va a hacer, porque los hermanos en Jerusalén no fue muy contentos con lo que Pedro hizo, entrando a la casa de un gentil. Y Pedro llevó testigos, y cuando llegó a la casa de Cornelio, 24, el otro día entrando en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Vean, ya Cornelio, me encanta Cornelio, la verdad, porque él quería las cosas de Dios, pero no solamente para él. Él jaló sus familiares, él jaló sus amigos más íntimos. Y Cornelio, fíjate, Cornelio ya está, ni es salvo, pero ya está alcanzando gente. Ya está alcanzando. Ya fue y dijo, Dios va a traernos un mensaje, no sé qué es, pero va a ser impactante en nuestras vidas y quiere que tú vengas. Y él fue, jaló, su casa estaba llena de parientes
y de amigos más cercanos. Y es algo bonito, ¿no? También cuando nosotros tenemos esa pasión, ese entrego al Señor y queremos que nuestros familiares, queremos que nuestros amigos, nuestros conocidos también conocen al Señor. Y cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, pues la casa estaba llena de personas. Cornelio ya era un evangelista antes que fue salvo, ¿no? Jalando gente para escuchar la palabra de Dios. Y mira lo que pasó. Hizo un error inocente, versículos 25 y 26. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mira, Cornelio no sabía qué esperar. Tiene una visión, mandó a Jope por un hombre que se llama Pedro. Llegó Pedro a su casa y la primera cosa que hizo es postró delante de Pedro y comenzó a adorarlo, ¿verdad? Y Pedro inmediatamente dijo, levántate, pues yo mismo también soy hombre como tú. Y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado de no exaltar personas más que debemos. Podemos respetar personas, pero no debemos exaltarlos. ¿Por qué? Porque son carne y sangre igual como tú y yo. ¿Cierto o no? Y si tú tienes tus ojos tan fijos en hombres, créeme, no va a ser mucho tiempo hasta que van a salir tú decepcionado. ¿Cierto o no? Porque somos hombres, somos de carne y sangre. Y si tú exaltas a un hombre y comienzas a esa persona, y después van a haber fallas, errores, actitudes, y vas a decepcionar y desanimar. Por eso ten cuidado que no exaltamos personas, ¿verdad? Exaltamos a Jesucristo. Fija tus ojos en Él. Él no va a decepcionarte. Yo voy a decepcionarte. Tú vas a decepcionar a mí, ¿verdad? Pero mis ojos no están en ti. Tus ojos no están en mí. Nuestros ojos están en Cristo. Es muy triste, pero en Roma hay una catedral, se llama Catedral de San Pedro, en Roma. Puedes internet y verlo. Tiene un tatuaje bien enorme de Pedro, el apóstol Pedro. Y muchos llegan de muchas partes del mundo para besar su dedo grande. Aunque ellos no saben que los dedos de Pedro no fueron lavados. ¿Recuerdas cuando él dijo que no lava mis pies a Jesús? Pero la gente llega de lejos a Roma para dar un beso al dedo sagrado del apóstol Pedro. Yo creo que si Pedro estaba ahí, va a decir, hey, ¿qué estás haciendo? Yo soy hombre como tú. ¿No das un beso a mi dedo? Pero te digo, hay personas que... Yo recuerdo cuando yo era un nuevo creyente y un pastor, un evangelista, un pastor muy conocido cayó en pecado. Uno que estimamos mucho, evangelista en el televisor, y era nuevo en el Señor. Y un amigo me dijo, ¿qué vas a hacer tú? Ya cayó eso, hermano, ¿qué vas a hacer tú? Yo digo, pues lo mismo. No, él es un ser humano, mis ojos no están en él. Porque Billy Graham puede caer en pecado, ¿cierto o no? El rey David cayó en pecado. Tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Cualquiera de nosotros podemos caer, menos Jesucristo. Por eso dice, corre la carrera con tus ojos puestos en el Señor. Y Cornelio, un error inocente, era tan emocionado, y Pedro entró y fue y comenzó a adorar a Pedro. Y Pedro, no, espérate, estaba tan emocionado, creo. Por eso es un error inocente, porque él nada más amaba al Señor, ¿no? Y quería ser más cerca. Y cuando vio a Pedro, pues eso es tú. Y Pedro, no. Ahora, versículos 29, 27 y 29. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mira, hermanos, dice que y habiendo con él entró, el hecho que Pedro entró a su casa
era un paso enorme por un judío. Los judíos no hacen estas cosas. Los judíos no se juntan con gentiles. Los judíos menos van a entrar a una casa de un gentil como Cornelio, un romano. Y Pedro mismo dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío. Es una abominación para hacer lo que estoy haciendo. Pero Pedro entró a la casa porque él está comenzando a entender la visión. Que dice, me ha mostrado Dios que ningún hombre llama común. Ahora dice, ahora la visión que llegó no se trataba tanto de comida o animales a la dieta de los judíos. Tiene que tratar con humanos. Y Pedro está comenzando a entender, oh man, este evangelio no es solamente para los judíos. Es una cosa, era algo revolucionario. Dios está tumbando su mundo ahorita, porque Pedro anda en la casa de un gente y dijo, tengo testigos, primeramente, que estoy entendiendo, y Dios me dijo que no llama a nadie en mundo, nadie. Y nosotros sabemos que el evangelio de Jesucristo es para todo el mundo, no nada más por judíos. Dice, por tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito. Ellos no entendían, pero Jesús dijo a sus discípulos, ir a todas las naciones y hacer discípulos. Pero todavía no todo estaba entrando en sus mentes y sus corazones. Pero Dios estaba preparando a Pedro para abrir la puerta, para que el evangelio corrió a los gentiles, las naciones alrededor. Y sabemos que el evangelio es para todos, no importa su nacionalidad, no importa lo que tú hiciste en el pasado. Ahora, pero cuando Pedro entró a la casa, fíjate su última frase de 29. Dijo Pedro, así te pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Todavía Pedro no sabía. Pedro llegó a la casa y dijo, pues estoy siguiendo a Dios. Me encanta eso, hermano, quiero animarte. Es algo bonito cuando seguimos a Dios paso por paso y no sabemos dónde vamos, no sabemos qué. Yo tengo muchas ganas de ir a un lugar que se llama Guerrero Negro. Tengo muchas ganas de ir a Guerrero Negro y plantar una iglesia. No sé por qué en mi corazón está este lugar Guerrero Negro. Pero yo me gusta ir allá y comenzar sin nada. Y comenzar a orar diario. Antes que tú salgas de la casa, ok Dios, aquí estoy, úsame. Y salimos de la casa y no sabemos qué quiere ser Dios, cómo va a mover y Pedro estaba así, que Dios me dio bajar, ir con ellos. Aquí estoy en la casa de Cornelio. Y no sé qué voy a decir. ¿Por qué? Dijo Pedro, ¿por qué me mandaste? No sé por qué estoy aquí. Y me encanta a veces cuando Dios nos guía paso por paso por paso. Y la iluminación llega. El entendimiento de Pedro en el principio era perplejado, ¿no? ¿Sí? Después dijo, ahora yo sé que Dios me mostró que no llamar ningún nombre en el mundo, pero todavía no sé todos los detalles, ¿verdad? Y me encanta eso cuando caminamos con Dios paso por paso, sin saber todo a veces. Está bonito, la verdad. Es caminar una aventura de fe, ¿verdad? Y Pedro estaba así, guiado por Dios y obedeciendo paso por paso. Ahora, 30-33, mira lo que pasó. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Mira, él como repasó, Pedro dijo, ¿por qué estoy aquí? Y él dijo, pues, compartió la visión y todos los detalles.
Y después dijo, me encanta 33, así que llegó, envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Wow, me encanta eso, man. Es el sueño de cualquier pastor. A tener un grupo de personas diciendo, estamos aquí dispuestos, más que dispuestos, a escuchar lo que Dios ha dado a ti. Y esta gente en la casa de Cornelio estuvieron bien listos, bien preparados. Sus corazones estuvieron bien abiertos para recibir la palabra de Dios. Es una combinación increíble cuando hay un grupo de personas con los corazones abiertos y dispuestos a escuchar, preparados. Y Pedro también llegó de Jope, también su corazón estaba preparado. Es una bonita combinación cuando hay alguien compartiendo y su corazón está preparado para compartir, y hay personas sentados y sus corazones están preparados para oír. Es una combinación increíble. Y llegó Pedro, estaban ahí atentos, y Pedro comenzó a compartir. Mira, pero su entendimiento está creciendo cada momento. Mira 33 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Mira, dijo Pedro, primeramente dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace excepción de personas. Era algo revolucionario por Pedro. Si tú hablas con cualquier judío y dices, Dios hace excepciones de personas, va a decir, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Somos el pueblo escogido por Dios. Y los demás son perros y basura. Esa era la mentalidad de cualquier judío. Por eso Pedro dijo, en verdad comprendo ahora que Dios no hace excepción de personas. ¿Verdad? Que el evangelio ahora no es para los judíos solamente. Dios no hace excepciones de personas. Porque la visión que llegó, cuando Dios dijo, levántate, mate, come, y Dios, lo que yo llamo limpio, tú ya no puedes llamar sucio. Ese fue el mensaje que Pedro agarró de la visión. Ya su entendimiento ya está llegando más claro. Él llegó a la casa y dijo, ok, ahora yo entiendo, con Dios no hay ninguna excepción de personas. Ustedes quieren escuchar lo que Dios me mandó a decir. Y Pedro comenzó a compartir el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es cuando hablamos de Jesucristo, su vida, su muerte y su resurrección, y el perdón del pecado por medio de él. Ese es el mensaje que tenemos que compartir al mundo. Si quieres compartir el evangelio con alguien, comparte eso. La vida, la muerte y la resurrección de Cristo y el perdón en el nombre de él. Es lo que Pedro hizo. El mensaje por los gentiles no fue nada diferente que el mensaje por los judíos. En el día de cuando Pedro compartió el primer mensaje, era lo mismo: la vida, la muerte, la resurrección de Jesús y el perdón del pecado. Ahora Pedro está enfrente de judíos, gentiles, es el mismo evangelio. El evangelio nunca va a cambiar. Cuando dicen amén. No importa con quién hablamos o dónde estamos, el evangelio es lo mismo. Y Pedro comenzó, mira, versículo 34. Mira los aspectos del evangelio. En 36 a 43. Mira lo que va a hablar: la vida, la muerte, la resurrección y el comisión a compartir la palabra y el perdón del pecado. Mira, léelo y ver, tú mismo vas a ver. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén,
a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día, e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mira, lo que Pedro comenzó a hacer es compartir Jesús con ellos, su vida, su muerte, su resurrección. Y es lo que tenemos que hacer. Cuando quieres compartir el evangelio con alguien, comparte Jesucristo. Ahora dicen amén. Es el mismo mensaje, es el mensaje precioso. Jesús vivió una vida justa por nosotros, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y también dijo aquí algo, fíjate, dice así, 41. No a todo el pueblo, 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez por los vivos y los muertos. Digo Pedro, déjame decirte algo también, hay un día de juicio que va a llegar. Jesús es el juez y Él va a juzgar toda la raza humana. Vivió, murió, resucitó y nosotros nada más estamos anunciando eso. Fuimos llamados a anunciar y testificar que Jesús va a ser el juez en el día de juicio. Pero 43 es el clave que me encanta. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón del pecado por su nombre. Dijo Pedro, todos los profetas testificaron que todos que creyeron, todos incluye quién. Todos, dijo Pedro, los profetas testifican que todos que creen recibirán perdón del pecado en su nombre. El evangelio ya fue dado, ya salió de su boca. Jesús vivió, murió, resucitó y va a juzgar, pero hay perdón en el nombre de Jesús. Los que creen en Él sean perdonados. Y algo muy única y notado sucedió. ¿Qué sucedió? Pedro estaba todavía hablando, dando la palabra de Dios y Dios interrumpió. Dios ya salvó a ellos cuando Pedro tiene las palabras todavía en la boca. Mira, versículo 44 a 47. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Mira, me encanta porque Pedro todavía dice, mientras aún hablaba Pedro, el Espíritu Santo cayó, como Dios dijo, Pedro, su sermón es muy largo. Llega al punto y el Espíritu Santo interrumpió su mensaje y todos comenzó a hablar con lenguas y eso me muestra algo, que Dios, durante la predicación del Evangelio, la fe de las personas fue activada. Y durante las palabras que Pedro estaba compartiendo, ellos ya fueron nacidos del Espíritu Santo. Eso me muestra aquí un clave de la salvación. Porque a veces decimos, si alguien quiere aceptar al Señor, levantar su mano, estoy de acuerdo con ese que tomó una decisión. Pero no es verdaderamente necesario. Dios sabe lo que hay en el corazón de uno. Y el momento que uno escucha el Evangelio, y el momento que uno cree en su corazón y extiende para Jesús, pues en este mismo momento sean nacidos del Espíritu Santo. Antes que levanta la mano, o antes que pasa enfrente,
Alguien puede ser salvo en su propio asiento, nada más escuchando la palabra de Dios y creyéndolo en su corazón. Y cuando alguien dice Cristo vivió, murió, resucitó, y si tú crees en tu corazón, tú mismo puedes comenzar ahí mismo a creer en tu corazón y poner su fe en Dios y decir, es lo que quiero ser salvo. Y ahí mismo puedes salir nacido del Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Ahí mismo en su asiento. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Pero ellos recibieron en este momento doble bendición. ¿Cuál fue la doble bendición? No nada más fueron nacidos del Espíritu Santo y salvos. El Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron bautizados en el Espíritu. Son experiencias distintas. Y esta gente recibió los dos al mismo golpe. Y comenzaron inmediatamente a hablar en lenguas. Ahora, esta experiencia es muy única. No es siempre cuando alguien recibe al Señor tiene que hablar en lenguas. Podemos ver muchas veces en el libro de Hechos que eso no sucedió en ningún lugar. En todos los lugares, mejor decir así, en todos los lugares. Pero creo que fue muy importante que en este momento eso tenía que suceder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si eso no pasó y ellos no comenzaron a hablar en lenguas, alguien podía dudar lo que pasó ahí. Alguien puede decir, no, pues ellos cómo crees que ellos recibieron al Señor, cómo nada más tú crees porque quién dijo, cuál evidencia hay que los gentiles recibieron. Pero Pedro y los apóstoles y los amigos con él fueron testigos. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos, fueron bautizados en el Espíritu y comenzó a hablar en lenguas. Ni sabían ellos nada de lenguas. Estuvieron hablando en lenguas y glorificando a Dios en lenguas. Y Pedro vio uno a otro y dice, caray. Lo mismo que pasó con nosotros en Pentecostés, en Hechos 2, lo mismo que pasó nosotros en el cuarto de los 120, la misma experiencia que Dios hizo para nacer la iglesia, Dios hizo lo mismo con los gentiles, mostrando a los judíos con señales claras, ¿verdad? Que Dios estaba obrando en los gentiles, igual como los judíos. Por eso yo creo que tenía que ser así. Y terminando, 47 y 8. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también con nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mira, hermanos, podemos ver aquí que Pedro dijo, ¿quién puede impedir agua para que no seas bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Fue el mismo, pero de igual como nosotros, Dios hizo igual con los gentiles. Amén. Y Pedro dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Ahora, Pedro no dijo si ustedes quieren. Pedro mandó a bautizarlos. Y todos fueron bautizados. Y para mí eso también me muestra la importancia del bautismo en agua. Dice también, cuando Pablo recibió a Cristo, inmediatamente dice que fue bautizado en agua. No hay caso para esperar tanto tiempo. Cuando alguien llegó a Jesús y recibiste a Cristo, su bautismo en agua es muy importante para su seguimiento en el camino de Dios. Uno de sus primeros pasos de obediencia es el bautismo en agua. ¿Verdad? Ese bautismo en agua, los judíos, los apóstoles estaban por el bautismo mostrando que nosotros aceptamos a ellos. Ellos estuvieron identificando con Cristo en su vida, su muerte, su resurrección. Y si hay alguien aquí y que tú nunca fuiste bautizado, pero eres creyente, ya escuchaste, ¿no?, en las noticias que vamos a hacer bautismos en agua. El 6 de abril, es un domingo. Después del servicio, una semana antes, vamos a tener una plática en un cuarto atrás de bautismo en agua. Y pedimos que registras afuera con Diana en la información. Hay una hoja de papel, tú puedes registrar su nombre, sus datos. Y si nunca fuiste bautizado en agua y quieres
tienes experiencia con Dios y sellar su pacto con Él, afuera, ir a apuntar su nombre y información y vamos a hacer bautismos aquí en el patio el 6 de abril. ¿Okay? Está acercando. Ahora, terminando, nada más quiero decir una vez más, si tú estás aquí y como digo en el principio, nunca has recibido a Jesús en su vida, es muy importante que tú entiendas algo, que Dios está obrando en tu vida. Por eso estás aquí. Porque Dios está obrando en su vida. ¿Cuál es el deseo de Dios para ti? Dios quiere traerte a Jesucristo para que sus pecados sean perdonados. Es lo que Dios quiere. Es el plan y deseo de Dios. Es traerte a Jesús. Y si tú crees en tu corazón que tú eres un pecador, y si tú crees que Jesucristo murió por ti sobre la cruz de Calvario, tú puedes recibirlo en este mismo momento. Y puedes tener sus pecados perdonados. No importa su nacionalidad y no importa lo que hiciste. Homicidio, adulterio, fornicación. No importa cualquier cosa que hiciste. Eso no tiene nada que ver con Dios. Si tú crees en tu corazón, tú mismo puedes ser salvo el día de hoy. Abra su corazón. Por eso estás aquí hoy. Amén. Te pido a todos, pónganse de pie, por favor. Te pido a todos que cierren sus ojos y vamos a orar. Una vez más, si tú nunca has recibido a Jesús, Dios está obrando en tu vida. Por esta misma razón estás aquí hoy. Porque Dios quiere salvar su alma en el día del juicio. Porque un día Jesús va a juzgar todos. Y la única manera para escapar el juicio es por medio de Jesús. El que murió sobre la cruz de Calvario por sus pecados. Y si tú crees en su corazón, todo sucede en el corazón. Si tú crees en el corazón, tú mismo puedes ser salvo el día de hoy. Como Cornelio, como los que estaban en su casa. Y quiero invitarte. Si quieres recibir a Cristo, repite esta oración después de mí. Puedes hacerlo en voz alta. Puedes hacerlo en su corazón. Dile así: Señor Jesús, perdóname por mis pecados. Soy un pecador, pero yo creo en ti. Que tú viniste, viviste una vida justa, moriste sobre la cruz de Calvario, resucitaste al tercer día y estás vivo hoy. En este momento quiero recibir a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Te has angustiado pensando en ayer. No lo puedes negar, tu dolor no puedes esconder. Sé cómo te han lastimado
ahora sufres porque dices que